Mi nombre es José Rafael Tarazona Sánchez, soy hermano de José Javier Tarazona Sánchez, defensor y activista de derechos humanos. En mi caso también activista y defensor de derechos humanos en la organización Fundaredes. José Javier está detenido en el Helicoide, específicamente en el centro penitenciario de máxima seguridad. Javier está detenido desde el 2 de julio del 2021. El juicio que se le sigue a Javier y que se nos sigue a nosotros, a los activistas de Fundaredes, espera por tercera apertura de juicio a la fecha. Lamentablemente la primera apertura se vio interrumpida por razones de salud del juez que tenía anteriormente la causa, y la segunda vez se vio interrumpida hace aproximadamente 40 días por una decisión administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Existen 4 personas dentro del expediente: José Javier Tarazona, Larry Osorio Chía, ambos detenidos, Omar de Dios García y mi persona, José Rafael Tarazona, que estamos bajo medida cautelar en libertad. Hay 3 grandes delitos que nos imputa la Fiscalía General: terrorismo, traición a la patria y promoción e instigación al odio. Básicamente yo estaba manejando dentro de una de las giras de Fundaredes. Dentro de mis funciones en la organización siempre ha sido brindar apoyo logístico. En el caso mío, yo no estaba dentro de la oficina de la Fiscal Superior del Estado Falcón. Lamentablemente me vi incluido dentro de la detención totalmente arbitraria porque nunca se cumplió un debido proceso. Yo estuve detenido 116 días, casi los 4 meses. Javier está desde muy niño, desde los 15, 16 años, dentro de este entorno de los derechos humanos. Javier tiene toda una vida defendiendo derechos humanos y promocionando la educación de los derechos humanos. Como buen educador, el trabajo de mi hermano, como el de todos los defensores y activistas de derechos humanos aquí en Venezuela, ¿no? Pareciera que defender derechos humanos es un delito o es terrorismo. Y por ende es un trabajo sumamente riesgoso desde hace muchos años, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la investigación, la documentación y la denuncia de las violaciones de derechos humanos aquí en Venezuela parece que no le gusta a este gobierno. Javier sabía que no solamente es el gobierno el que le iba a perseguir, el que le iba a apresar, sino inclusive los grupos irregulares que hacen vida en la frontera. Mi familia e inclusive yo mismo en reiteradas oportunidades le hacía saber a Javier que la preocupación por el riesgo que corríamos. En nuestra casa en San Cristóbal en múltiples oportunidades fuimos vandalizados, fuimos inclusive tiroteados, pintados con pintas de identificación de grupos irregulares, y pues esto generaba zozobra. En reiteradas oportunidades Javier tuvo medidas de protección por parte del Estado venezolano, inclusive tuvo compañía de escoltas interpuestos por el Ministerio Público, pero esto pareciera que el Estado venezolano se le olvida de que Javier estaba haciendo un trabajo delicado. Fundaredes se convirtió como en un paño absorbente de las realidades que viven los estados fronterizos. El expediente son muchísimas páginas, muchísimos folios, varias carpetas. No tiene elementos de convicción alguno para que nos estén judicializando como criminales terroristas o como traicioneros a nuestro hermoso país, y mucho menos promotores e incitadores al odio. En la última apertura de audiencia, en la segunda apertura de audiencia, llegamos a casi el 90% de la revisión de cada una de las, vamos a decir así, las pruebas, que si hay torturas, no solamente las psicológicas, sino las físicas. Lamentablemente Javier sufrió torturas físicas, que dentro de los 116 días Javier nunca nos dijo nada.
Cuando nos dijo es tanto a Omar como a mí, que compartimos celdas, las mismas celdas, porque nos rotaron en varias celdas, pero siempre estuvimos los tres. Javier nunca fue capaz de decirnos por qué. Bueno, porque hubo la amenaza de que si a nosotros nos decía lo que él le hacían durante los primeros 15 días de tortura, nosotros también íbamos a sufrir tortura. Javier fue quien recibió tratos crueles físicamente. Y el estado de salud de Javier es delicado desde el día 1 hasta el día de hoy. No ha tenido una atención médica. Javier, su última visita al médico específico o su médico de cabecera fue antes de prisión. Y ese médico antes de prisión le dijo, oye, tú estás mal. Así como le ha ocurrido a otros prisioneros políticos, pues lamentablemente nuestra preocupación es esa, que muera en custodia del Estado venezolano. Nuestra vida cambió por completo. Lamentablemente ya no tengo, por ejemplo, en mi caso, el mismo trabajo que tenía antes de todo esto. Por la misma circunstancia, pero siempre hay algo en lo que uno se aferra. En mi caso, me encanta correr, me encanta buscar esas actividades deportivas donde juegas a ser libre. Ojo, esto ha sido siempre: correr, montar bicicleta, subir el Ávila, subir la montaña donde esté, o sea, escaparme de lo cotidiano. Javier es un hombre que día a día se sigue formando, sigue leyendo, sigue escribiendo, sigue enseñando. Dentro de esos barrotes hay muchas historias, hay gente que no sabe leer, hay gente que no sabe ni siquiera escribir, y Javier ha tenido la posibilidad de enseñar, inclusive de humanizar. Mi mamá, sus hijos, totalmente afectados. O sea, no tener al papá, ese papá, esa disciplina, ese oído y esa palabra de guía, pues le ha afectado a todos. Siento que el Estado venezolano juega con nuestras vidas porque finalmente les pone como un precio. Somos prisioneros políticos. La forma de encontrar una salida inmediata es una negociación política. Yo en eso sí difiero de todo el sistema judicial, porque como ya llevamos en esto más de 2 años, la salida no es judicial. Aquí tiene que existir una salida o un mecanismo diferente. Nuestro objetivo es claro, es lograr esa libertad con dignidad. Un ser humano no puede estar detrás de unos barrotes de manera injusta porque a cualquier político o a cualquier persona o figura política de quienes están ahorita ostentando el poder así lo decida. Y Javier sigue siendo ese hombre intachable en su conducta y sigue siendo ese hombre que aún tiene la esperanza de que todo esto que está ocurriendo en Venezuela se puede arreglar con la reconciliación, con un encuentro en sana paz, con un diálogo que realmente sea efectivo. El encuentro entre los venezolanos pareciera extenderse, pero es una necesidad.